Guadalquivir, que sean los olivares y la brisa de Sierra Mágina la que vele su letargo de tiempo y desmemoria, lejos de las rencillas de los hombres, por fin a salvo de las agresiones y los vaivenes de las civilizaciones. Duerme, Salaria, y séate leve la tierra. Dice Miguel Ruiz Prieto en su Historia de Úbeda. Pero lo cierto es que hemos conocido la Torre de Viut, citada en los siglos anteriores al tratar la ciudad de reparos en los Adarves, y que también se llamaba la Torre de Tierra y de Asdrúbal. Estaba en el recinto del Alcázar a la parte del saliente, cerca del Claro del Salvador. Después del año 1850 se demolió, y junto a sus cimientos se hallaron esqueletos de extraordinario tamaño y algunas vasijas de tipo celta, de las que conservamos 3 de diferente tamaño. Y muy inmediato al sitio se encontraron unas sepulturas con varios objetos, algunos de oro, un brazalete en forma de serpiente y otros dijes, a los que no se dio más importancia que el valor que les concedió un platero. Nada se conservó ni estudió, salvo las vasijas que pudimos recoger del dueño del terreno en que se asentaba la torre. Fue testigo el insigne cronista de los momentos finales de la legendaria Torre de Viut, aún en pie cuando él vivía, e imaginamos que asistiría a su demolición con cierto sentimiento de desgarro. No todos los días a uno le arrebatan una pequeña parte del alma. De las cosas que contemplaron sus ojos bajo los cimientos de la torre arrasada no hay por qué dudar. Esqueletos de extraordinario tamaño, nos dice el historiador. La imaginación vuelve a dispararse ante esta inquietante revelación. Vasijas celtas, un brazalete en forma de serpiente, etcétera, etcétera. Objetos que se han perdido para siempre víctimas de un presente aún demasiado tosco. A saber que otros hallazgos han sido borrados, en este y otros yacimientos y zanjas, sacados a la luz a golpe de pala por casualidad, apenas resucitados un momento para ser destruidos si no eran considerados de valor. Y no hablamos solamente del siglo XIX. Ocurre hoy, mientras leo estas páginas, retazos de historia de la que nunca sabremos por culpa de la ambición y el egoísmo de algunos, y así el puzzle del pasado va quedando cada vez más mermado, más vacío y más remoto. Ruiz Prieto ya intuyó, a la vista de estos descubrimientos, que el origen de la ciudad había que buscarlo en el barrio del Alcázar, y no en clave mitológica, sino estudiando los vestigios bajo el suelo de esa zona concreta, la parte donde se había erguido la Torre de Viut, ya inexistente, de la que hablaban las crónicas, como también intuyó que los inicios de la ciudad eran más antiguos de lo que se había pensado. Veamos hasta qué punto afinó el eminente investigador. Creemos, pues, que la Úbeda actual, particularmente el sitio que ocupa el Alcázar, fue un campamento o plaza de armas establecido por antiquísimas razas que vinieron por el mediodía y remontaron la cuenca del Guadalquivir fijándose en estos sitios, en la parte de los San Juanes y barrio de San Millán. Al abrigo del campamento que establecieron, dejaron como recuerdo que podemos apreciar numerosos núcleos de rocas silíceas, dioritas, cuarzo y otras, algunas no conocidas en el país, de que se servía el hombre de la época neolítica para construir sus hachas y demás instrumentos, de los que poseemos varios y curiosos ejemplares en nuestra colección. Y añade después: los enormes cráneos y huesos humanos hallados cerca de los cimientos de la Torre de Viut los consideramos así como las vasijas de aquella época que coincidió con la del cobre. No tenemos datos para apreciar si los fenicios y griegos se establecieron en esta localidad, pero es probable, por los restos de cerámica fabricada con arcillas y areniscas rojas y mica que se encuentran y pudieran referirse a su época. De la época romana tenemos pocos documentos, como no puedan referirse a ella los restos de la antigua Torre de Santa María, la puerta del postigo del Alcázar, destruida hoy frente a la puerta del baño, y parte de los minados que conducen al agua a la población. Las muchas sepulturas halladas en varios sitios del casco de la ciudad no han sido estudiadas, más por referencias que se nos han hecho. Pudieran referirse a todas las épocas, pero desgraciadamente no se ha hallado que sepamos inscripción que pudiera dar seguro indicio de su antigüedad y origen. Poco importa que su afán por conciliar el mito con la realidad de los vestigios le haga incurrir en alguna contradicción cronológica. ¿Quién hubiera hilado tan fino en una época donde prácticamente la única herramienta era la especulación? En cuanto al topónimo de Úbeda, tanto Prieto como Cazabán dedican varias páginas de sus estudios a rastrear su raíz y se hacen eco de las diferentes teorías que van dejando los historiadores precedentes, abundando estos, como no podía ser de otra forma, en la explicación fabulosa. El nombre de Bétula aparece una y otra vez, bien adjudicándoselo en un primer momento a Úbeda la Vieja, bien buscando la derivación de los nombres Ibiut, Idúbeda e Íbero, e incluso para referirse a una tercera ciudad aún no localizada.
Recogiendo algún texto de Polibio, Tito Livio ya nombraba a Bétula al describir el itinerario de Escipión por estas tierras, donde afirma que pasó, entre otras, por las ciudades de Cástulo y Bétula. Como dice Cazabán, dudas sobre su existencia no caben, sobre su origen sí, y encontrar ese origen es una especie de Eldorado semántico difícilmente alcanzable hoy día. Habla Cazabán. Bésula, Betul o Bétula fue indudablemente la antigua Úbeda, aunque consideramos más acertadamente se la llamase así por estar a orillas del Guadalquivir, y no por ser el nombre de la mujer de Íbero y la madre de Idubeda. Ebdete, así la nombraron los árabes a la actual población. Úbeda en latín es Ubeta, como Argote de Molina dice, aunque este mismo autor no hace referencia a Bétula ni Mesia tampoco, de donde colegimos que siempre se llamó Úbeda. Argote de Molina, en su obra Nobleza de Andalucía, y siguiendo el texto de Alfredo Cazabán, sostendrá un origen romano para Úbeda, al menos desde la división realizada en época bajoimperial, el siglo IV después de Cristo. Y así lo suscribe el historiador ubetense refiriéndose a una torre supuestamente romana sita junto a la iglesia de Santa María. Escuchemos a don Alfredo de nuevo. Nosotros hemos visto en la calle Arroyo de Santa María, junto a las paredes de la que fue colegial, una fortísima torre de construcción romana, cubierta con una capa de muralla gótica, que se ha quitado por disposición de hoy párroco de esta iglesia, señor Monteagudo. El inefable siglo XIX, como ven, fue en extremo celoso con su patrimonio. Baúz, Betul, Betulón, Bétula, Ebdete, Idubea, Obdad, Ubaza y por fin castellanizando como Úbeda. Íberos, romanos, godos, árabes. ¿Sería Bétula una derivación de su situación geográfica cerca del río Betis y de ahí su transformación hasta la Úbeda actual? Y antes de Roma, ¿cómo la llamaron los oretanos? ¿Y los pueblos de la Edad del Bronce? ¿Y los anteriores calcolíticos? Me temo que no habrá una respuesta para esto por mucha tierra que removamos. Pero ya es hora de hablar de certezas, al menos de las que tenemos hasta ahora. Vayamos de nuevo al Alcázar. Tracemos una breve cronología de los hallazgos realizados en los últimos años. Démosle voz de una vez a la ciencia y que nos cuente qué ha descubierto bajo el suelo primigenio de esta Úbeda enigmática y amnésica. Aclaremos ante todo que toda la información que paso a relatar a continuación la he obtenido del documento titulado Intervención arqueológica puntual para la recuperación del yacimiento arqueológico de las eras del Alcázar, Úbeda Jaén, elaborado por los arqueólogos a cargo de la intervención Rafael Lizcano, Encarnación Gómez, Francisco Nocete y Ana Péramo. Este, junto con otros documentos oficiales publicados en la web, me han servido para trazar el contenido de esta sección. Bien, comencemos. Vayamos al año 1962. En el transcurso de las obras que se realizan en la Casa de los Abades o Cárcel del Obispo para crear los nuevos juzgados, Rafael Baños Silvestre, en calidad de consejero local de Bellas Artes, estará presente cuando se realice el hallazgo de materiales romanos y argáricos. Más tarde, publicará algunos artículos con el objeto de destacar estos hallazgos, como dice el autor, pruebas irrefutables del origen de la ciudad, descartando el entronque que tradicionalmente se había mantenido con el yacimiento de Úbeda la Vieja. Aclara que no hay ninguna vinculación, por tanto, entre Úbeda la Vieja y la Úbeda actual. Añade después, en el cogollo de la Úbeda medieval y renacentista han aparecido en el subsuelo, a 3 o 4 metros del nivel actual, una serie de hallazgos que constituyen un sólido fundamento, lo que pudiéramos llamar partida de bautismo de Úbeda, como núcleo urbano. Bien, estas son las palabras que Baños Silvestre introdujo en uno de los artículos que escribió a raíz del hallazgo del yacimiento arqueológico de la Casa de los Abades. En otros artículos publicados en 1975, Baños Silvestre establece una hipótesis para explicar las contradicciones cronológicas entre la moderna Úbeda y Úbeda la Vieja. Asimismo, y a la vista del tipo de enterramiento que muestran las 4 sepulturas halladas y comparándolas con algunas piezas de cerámica encontradas en otros puntos del barrio del Alcázar, no dudará en adjudicarlas como necrópolis del período argárico. Escuchémosle. La aparición de esa necrópolis, si tenemos presente que en la época de la cultura del Argar los enterramientos se hacían en el mismo poblado o a su lado, nos permite asegurar sin género de duda la existencia de un núcleo habitado en el lugar del actual emplazamiento de esta ciudad, contemporáneamente al de Úbeda la Vieja, la que constituyó una población distinta de la de Úbeda propiamente dicha.
Si en aquel lugar se han conservado restos tardorromanos, ellos solo pueden deberse a una causa: la destrucción bárbara que destruyó aquel y al no volver a ser habitado. Los restos arquitectónicos sin adulterar ni aprovechamientos posteriores han podido llegar hasta nuestros días, y en cambio, una Úbeda, como continúa siendo núcleo habitado, las posteriores edificaciones borraron por completo cualquier vestigio arquitectónico anterior, destruyéndolo o reutilizándolo, salvándose solo lo que estaba más profundamente enterrado: la mansión de los muertos, la necrópolis. Aunque siguen las imprecisiones cronológicas, pues el autor sitúa el origen de Úbeda al final del período neolítico y principio de la edad de los metales, concretamente en los inicios de la cultura del Argar, esto es, 2000-2500 a.C., el círculo se va cerrando. La segunda mitad del siglo XX será el carpetazo definitivo a las teorías y las conjeturas para centrarse en los hechos, y el hecho de que Úbeda tiene un origen prehistórico y que ese origen se circunscribe a la zona del Alcázar ha quedado suficientemente demostrado. Habrá de transcurrir alrededor de un cuarto de siglo más para que vayan cuadrando esas certezas. Pero sigamos con la relación de hallazgos. Viajemos ahora al verano de 1983, concretamente a uno de los lugares más evocadores de la ciudad: la iglesia de Santa María. Las obras que se inician en dicho año para salvar al templo de la ruina y que se prolongarán durante los siguientes 28 dejarán al descubierto algunas sorpresas que serán recogidas en diferentes artículos por los historiadores Vicente Ruiz Fuentes y Marcelino Sánchez Ruiz. Al igual que la intervención referida para la cárcel del obispo, estas actuaciones vienen determinadas por motivos ajenos a la investigación arqueológica, por lo que carecen de un estudio sistemático y exprofeso que nos hubiera aclarado muchas cuestiones. Los datos que se obtuvieron son meramente descriptivos, pues no han llegado a nuestros días los objetos y evidencias que salieron a la luz cuando los operarios realizaron unas catas para comprobar el estado de los cimientos de la iglesia. Recogidos en documentos gráficos, los investigadores referidos afirman haber hallado restos de la edad del cobre, argáricos, bronce final, época romano-tardía y mezquita árabe antes de que dichas catas fueran cubiertas de nuevo. Con una secuencia estratigráfica que supera los 4 metros y que recogen el momento prehistórico señalado, los arqueólogos afirmaron haber recuperado 3 enterramientos y, en palabras textuales, conteniendo ajuares funerarios con objetos de cerámica y metal. Sánchez Ruiz, matizando la opinión de Baños Silvestre, quien defendería la presencia de una necrópolis en la zona, consideraría más bien que se trata de un poblado de la Edad del Bronce, haciendo referencia a la superposición de, palabras textuales, varias fases de habitación y enterramientos, pudiéndose documentar también varias sepulturas que, por la tipología de sus ajuares, vasos carenados, cuencos, ollitas, además de objetos personales, collares, pulseras, colgantes, aretes, y por los instrumentos metálicos, puñales, remaches y punzones, ofrecen un repertorio típico argárico, junto con la tipología de los enterramientos, cistas construidas con muretes de mampostería cubiertas con lajas de piedra, y el ritual funerario constituido por la colocación de los cadáveres encogidos en posición lateral, junto con algunos huesos de animales depositados también como ofrendas de alimento. Cerramos comillas. Ambos arqueólogos discreparán, sin embargo, a la hora de situar la cronología de las fases más antiguas. Ruiz Fuentes apostará por un periodo no inferior a la Edad de Bronce, alrededor del 1500 a.C. Sánchez Ruiz retrotrae la ocupación a los estadios finales de la Edad del Cobre, con una fuerte presencia habitacional en la Edad del Bronce, y sin descartar incluso que pudieran haber cronologías más remotas al no haberse alcanzado en las referidas catas el nivel de suelo fértil. Parece ser que la secuencia se detiene al final de la Edad del Bronce, donde se superpone un momento de época tardorromana, es decir, habría una ocupación ininterrumpida desde el final del Calcolítico, esto es, Edad del Cobre, hasta los últimos estadios de la Edad del Bronce, más o menos entre 1500 y 2000 años de habitación permanente. En torno al 1000 a.C. se detiene bruscamente la secuencia cronológica para dar paso a un momento de la época romana tardía, en torno al siglo IV después de Cristo, como así atestiguan las cerámicas de tipo sigilata, paleocristiana y otros objetos encontrados. Pero sigamos adelante, dejemos a Santa María zarandearse en una obra perpetua y rocambolesca y adentrémonos en el barrio del Alcázar,
Vámonos a las Heras y sigamos la pista de otra intervención acaecida en esos años 80, concretamente en 1985, que afectaría a otro de los iconos de la